Bien, bueno, vamos a comenzar. Muchísimas gracias a todos los que se están conectando. Mi nombre es Alejandro Aldape y antes que nada, quiero pues agradecerles a todos los que nos están sintonizando y pues esperamos que tanto ustedes como sus familias se encuentren, se encuentren bien, con mucha salud y pues ya vamos a la mitad de este año, que ha sido un año complicado, pero pues vamos a salir adelante de esta situación, ¿no? Expert Webinar Series de Auticom es un espacio donde hablamos sobre tecnologías de automatización y digitalización industrial con invitados expertos de dichos temas para un contenido de gran calidad a todos ustedes que son nuestra audiencia. El webinar de hoy se titula Synamics en el mundo IoT, Synamics Connect. Vamos a hablar sobre esta solución, la de Synamics Connect, la cual permite aprovechar pues la industria 4.0 en las aplicaciones con variadores de velocidad Synamics. Esto pues permite, entre muchas otras cosas, el ahorro de tiempo y recursos en tus procesos, conocer el estado actual de tus motores y los componentes del tren motriz y en base a un mantenimiento predictivo, pues también predecir cuándo van a fallar estos, ¿no? El día de hoy nos acompaña Edgar Mandujano. Él es ingeniero mecatrónico del TEC de Monterrey, Campus Estado de México, y él funge como especialista de producto en Motion Control y es responsable del Synamics V20 y V90 a nivel nacional en Siemens México. Les recordamos que pues tenemos una sección de Q&A en donde pueden hacernos llegar cualquier duda o comentario que surja durante la presentación y al final de dicha presentación vamos a posible por el tiempo, a responder todas sus preguntas. Entonces, sin más preámbulo, Edgar, muchas gracias por tu apoyo y por acompañarnos el día de hoy. Y cuando gustes comenzar. Bueno, antes que nada, buenas tardes y muchas gracias, Alejandro, por la invitación. Es un placer para mí estar aquí en este tipo de eventos organizados por Auticom. Y bueno, vamos a comenzar, vamos a entrar un poco en materia. Como bien comentaba Alejandro, vamos a hablar sobre las soluciones que tenemos enfocadas para el mundo del motion control y la digitalización, esta famosa cuarta revolución industrial. Y obviamente voy a tocar muchos terminologías. Entonces voy a ir poco a poco desglosando un poquito de qué va esta situación para que al final ya veamos realmente cuál es la solución y cuál es el valor agregado que me da a mí este Synamics Connect. Ok, entonces, rapidísimo, simplemente si alguien de ustedes no tiene todavía un conocimiento poquito pleno de cuáles son las aplicaciones que normalmente vemos dentro del departamento de Motion Control, aquí tenemos un pequeño ejemplo, tenemos una pequeña máquina que hace yogurt. Entonces tenemos desde la etapa de la formación del yogur, del contenedor, tenemos la parte de donde estamos haciendo, pegamos el recubrimiento metálico en la superficie de este yogurt. Obviamente, pues intermedio tenemos la inserción del yogurt en el contenedor y después unas zonas de corte y después tenemos una zona donde ya tenemos el yogurt previamente listo para ser empaquetado y enviado directamente a los distintos centros de distribución. Entonces, dentro de esta aplicación, de esta máquina y distintos procesos que trabajan síncronos, tenemos distintos tipos de ejes de movimiento. El primer grupo de ejes de movimiento que tenemos son ejes de movimiento continuo, es decir, mi motor nunca se está deteniendo. Mi motor sí puede subir y bajar la velocidad, pero mi motor nunca se ha detenido. Y como lo podemos ver aquí, tenemos tres distintos tipos de ejes, de motores que están moviendo ese eje en particular, que están trabajando a alguna velocidad y nunca estamos teniendo un paro como tal, ¿sí? Tenemos otro grupo de aplicaciones de movimiento discontinuo, en donde directamente mi motor tiene un tipo de movimiento, tiene un arranque y tiene un término. De acuerdo a eso se considera como movimiento discontinuo y obviamente hay aplicaciones en donde su unidad de desplazamiento o el tipo de desplazamiento que tenemos, aquí por ejemplo tenemos una revolución 360 grados, mientras que aquí arriba nada más tengo 90 grados de desplazamiento. Entonces pues obviamente dependerá de la aplicación para saber qué tanto desplazamiento estoy teniendo en cada uno de esos componentes. Obviamente en estos dos ejes pues yo tengo bajo desempeño, mediano desempeño o alto desempeño. ¿Y por qué tenemos ese tipo de clasificación? Porque directamente nosotros en Siemens
podemos apoyarlos con el actuador eléctrico para este tipo de aplicaciones, para aplicaciones de movimiento continuo y para aplicaciones de movimiento discontinuo. En la parte de aplicaciones de movimiento continuo, tenemos nuestros motores de inducción estándar, que tenemos de este lado, en donde podemos ofrecer distintas potencias, podemos llegar hasta 1 megawatt de potencia, inclusive en nuestro actuador eléctrico. También tenemos cajas reductoras, bueno, motorreductores o la propia caja reductora, en donde podemos ofrecerte cajas reductoras de ejes helicoidales, ejes paralelos, ya sea de una etapa, 2 etapas, 3 etapas. Entonces, con mucho gusto también los podemos llegar a apoyar si es que el día de mañana ustedes llegaran a necesitar ese tipo de soluciones. Y también tenemos para aplicaciones de alto desempeño, pues servomotores asíncronos, en donde pues ya nos podemos empezar a dar una precisión, ya sea en la velocidad o en el torque, pues de alto desempeño. En la parte de los ejes para el movimiento discontinuo, pues tenemos soluciones de bajo costo, como son los servomotores 1FL6, donde directamente pues yo tengo revoluciones máximas de 3000 RPM con torques tal vez bajos de 33 Newton metro, y conforme va subiendo la complejidad de la aplicación, pues obviamente estos servomotores van haciéndose más veloces. Puedo llegar a alcanzar hasta 8000 RPM con torques de hasta 120 Newton metro, o inclusive pudiéramos llegar a ofrecer todavía torques arriba de 1500 Newton metro, dependiendo de las distintas necesidades que pudiéramos llegar a necesitar directamente en el tren motriz. Y así como tal, como Siemens ofrece una solución en el tren motriz, pues también tenemos la solución enfocada directamente para el control de ese tren motriz, que es directamente el variador de velocidad. De la misma manera, clasificamos al variador de velocidad en base al tipo de movimiento que va a controlar. Entonces tenemos variadores de velocidad enfocados a movimiento continuo, como es un B20, un G120, ¿sí? Que son aplicaciones de movimiento continuo. El B20, por ejemplo, es un equipo de bajo costo, que realmente el desempeño que podamos alcanzar está más enfocado para aplicaciones de bombas y ventiladores, algo bastante estándar. Y conforme va subiendo el grado de complejidad, pues ya vamos teniendo un poquito más de características. Tal vez tengo un protocolo de comunicación Profinet, tal vez tengo algo de lógica booleana integrada en el equipo, y así sucesivamente, ¿sí? En el caso de mis motorreductores, tenemos esta solución que es el G110M, que directamente se monta el variador arriba de mi caja reductora, de mi motorreductor, y directamente pues yo te puedo dar te puedo ofrecer una solución descentralizada inclusive, ¿no? Entonces directamente ya no necesito tener yo variadores de velocidad directamente en un tablero eléctrico, por así decirlo. Lo mismo pasa con los variadores de velocidad enfocados para el movimiento discontinuo. Tenemos, por ejemplo, el B90, que es la solución de servocontrol de bajo costo, el S210, que es una solución un poquito más robusta, tengo un poquito más de precisión, y el S120, pues que es una solución ya de altísimo desempeño. Obviamente todos estos van a ser esclavos o van a ser comandados por controladores de orden superior, que vendrá siendo un PLC, ya sea un 1200, un 1500 o una tarjeta especial enfocada al control de movimiento, que es nuestro C-Motion. Obviamente todo esto integrado en nuestra herramienta de configuración TIA Portal. Bueno, dejando esto ya un poquito de lado y conociendo un poquito más o menos qué es lo que vemos en Motion Control, vamos a entrar un poquito en materia con la parte de la digitalización, pero antes me gustaría que viéramos un pequeño video.
Y como acabamos de ver, la digitalización ha transformado absolutamente todo lo que hacemos en estos últimos años, tanto en nuestra vida personal como en nuestra vida laboral, y indudablemente e innegablemente en la industria, en los procesos productivos también están siendo transformados con estos avances tecnológicos. Pero vamos a ver un poquito más de qué trata estas revoluciones industriales, de qué trata esta industria 4.0. A modo de pequeño preámbulo, la humanidad ha sido testigo de una evolución industrial. Fue en 1784 cuando se creó un primer sistema mecánico que dio lugar a esta primera revolución industrial gracias a la tracción de la hidráulica y el vapor de agua. Después dimos un pequeño brinco. La segunda revolución industrial estuvo marcada por la aparición de sistemas eléctricos, cuya aparición llevó a la producción en serie y a la división del trabajo. Y no fue sino con la llegada del primer controlador programable que se dio paso a la tercera revolución industrial, que estuvo marcada por la incorporación de la electrónica para la automatización de la producción. Hoy en día somos testigos de esta cuarta revolución industrial, en donde la digitalización de estos procesos productivos están siendo integradamente y están siendo transformados a través de estas tecnologías de la información y el Internet de las cosas, perdón. Y ahora es posible una personalización de la producción. Obviamente, todos estos avances tecnológicos están impactando a la industria, la están transformando y están transformando la forma desde cómo está siendo un producto creado, cómo este producto está siendo producido o manufacturado, y la toma de decisión más importante aún, cómo este producto, si debe o no debe de ser rediseñado a través de la respuesta que está teniendo el consumidor sobre ese producto. Obviamente esto está siendo algo, un punto de quiebre para la industria, porque tiene que estar teniendo esa transformación que es innegable, la tenemos que hacer lo más rápido posible. Y además de esto, tenemos que considerar cuáles son todos estos retos que está tomando o que tiene la industria en el día a día, y pues obviamente tenemos que buscar una manera de apoyarlos y poder ser competitivos en una industria tan cambiante, en un momento tan cambiante como lo tenemos el día de hoy. Para empezar, cualquier industria debe de poder reducir lo más posible el tiempo que le toma pasar desde el diseño de un producto hasta ya tenerlo listo para la venta al mercado. Además de esto, tenemos que poder lograr individualizar la producción en masa, por lo que tenemos que incrementar esta productividad de nuestras líneas que ya tenemos existentes. Además, tenemos que mantener todo esto asegurando altos estándares de calidad de nuestros procesos industriales, siempre apuntando a un incremento en una utilización eficiente de nuestros recursos, ¿sí? Y cuando ponemos todo esto sobre la mesa, pues podemos ver que es un gran reto, ¿no? Y ahora la pregunta que ustedes me pueden hacer es, ¿cómo es que en estos momentos Siemens me puede ayudar para esta transición hacia la fábrica digital? Y esto es muy sencillo. Para esto, primero tenemos que conocer nuestra cadena de valor de la producción. Esta cadena nos muestra todos los elementos que están involucrados en un proceso industrial. Está formada por 5 grandes pilares. Estos pilares son el diseño de la producción, la planeación de la producción, ingeniería de la producción, ejecución de la producción y el servicio. Y obviamente tenemos que fomentar una sana y continua interconexión entre estos 5 pilares para poder nosotros favorecer esta comunicación y traspaso de información entre los elementos. Y no solamente de eso, una vez que ya tenemos esta interconexión de estos pilares, pues es nuestra obligación poder digitalizarlo. De esa manera nosotros podemos crear un perfecto gemelo digital de nuestro proceso productivo, de nuestro producto, de nuestra producción, de nuestros servicios y del producto ya aplicado en el mercado, para poder conocer y entender cómo va a reaccionar cada una de esas etapas en un posible caso, en una situación de tal vez suceso o no suceso en algún momento en el futuro. Y bueno, ¿qué tenemos con esta, o qué ventaja tenemos con esta interconexión entre estos dos mundos, el mundo digital y el mundo real? Pues muy fácil. En el mundo digital nosotros podemos simular
podemos probar, podemos optimizar tanto nuestro producto final como nuestros procesos de manufactura. Todo en el mundo virtual, de manera que yo no necesito producir ni algún prototipo físico o real, y así yo puedo evitar y puedo detectar errores en el mundo digital. Puedo encontrar modos de hacer más eficientes mi proceso en el mundo digital, y sobre todo voy a evitar teniendo gastos innecesarios de todos mis recursos, porque todo va a estar simulado. Prácticamente estamos teniendo la posibilidad de hacer todo mi producto bien y de manera correcta, con los estándares de calidad esperados y con la respuesta que mi cliente final o el usuario o el consumidor va a exigir desde la primera vez. No voy a tener que estar haciendo los famosos demos o productos a prueba para ver cuál va a ser esa respuesta tanto en mi proceso productivo como en el mercado. Todo esto se puede simular y simplemente voy a producir ya sabiendo que mi producto va a ser realmente aceptado en el mercado. Ahora bien, esto es el concepto de digitalización y mis procesos digitales, y vamos a ver dentro del departamento de Motion Control cómo es que estamos siendo beneficiados por esta digitalización y cuáles son estas herramientas que podemos estar ofreciendo ahorita actualmente en el mercado. Dentro de cada uno de estos 5 eslabones de la producción, el departamento de Motion Control estamos ofreciendo una serie de herramientas que están disponibles para todos ustedes, y vamos a pasar a explicarlas brevemente. En la parte de diseño de la producción y de mi proceso tenemos 3 softwares, los cuales me permite hacer un dimensionamiento correcto, no solo de mi actuador eléctrico, sino de todos los componentes eléctricos que voy a tener en su entorno. Es decir, yo voy a poder hacer la selección correcta de mi motor, de mi actuador, de mi variador, de mis resistencias, de mi PLC, todo esto en el mundo digital, obviamente partiendo del análisis de la mecánica de mi sistema. Entonces, si yo ya conozco cuáles son las características de mi sistema mecánico, puedo hacer esta simulación de cómo se va a comportar y cuáles van a ser los posibles puntos de sobrecarga de esta mecánica, para en base a eso seleccionar al motor ideal, evitando sobre todo sobredimensionamiento de mis componentes. Obviamente, pues un sobredimensionamiento de mis componentes pues estaría prácticamente arrastrando sobredimensionamiento de cada una de las distintas etapas de selección de mis componentes del tren motriz. ¿Esto en qué me ayuda? Pues obviamente reduzco yo gastos inherentes o relacionados al stock y almacenamiento, ya que yo puedo inclusive desde esta selección hacer una estandarización de todos mis componentes para poder yo mantener dentro de mi industria componentes estándares intercambiables entre cada una de mis procesos, aunque mis procesos no sean similares o sea, den características distintas. Otra herramienta que podemos también ofrecerles es el dimensionamiento y el análisis de nuestros, para la selección y el armado de nuestros gabinetes eléctricos. ¿De qué manera podemos ayudarlos? Nosotros podemos exportar todos nuestros modelos CAD/CAM del variador, de la resistencia, del PLC, de todos los componentes que van a estar integrados directamente en este gabinete de control, y de esta manera nosotros podemos ofrecerles cuál es el gabinete ideal, no tener una selección del gabinete. Muchas veces hemos encontrado que tenemos un gabinete que está tal vez utilizado únicamente un 60% o un 50%, y el demás espacio pues simplemente es espacio desperdiciado. Con esta exportación de todos los componentes previamente ya seleccionados, nosotros podemos ofrecerles una selección correcta y lo más óptimo posible de esos componentes de nuestros gabinetes eléctricos. Eso fue la parte de diseño y la parte de la ingeniería. Vamos a pasar a la parte de la puesta en marcha y comisionamiento de nuestros componentes. De entrada, todos nuestros equipos que ya fueron previamente seleccionados de manera digital pueden ser exportados a nuestra herramienta TIA Portal. ¿Qué es nuestra herramienta TIA Portal? Bueno, es una herramienta única de configuración, puesta en marcha, programación, diagnóstico, monitoreo de todos nuestros componentes. Llámese PLC, llámese HMI, llámese drives. Todos estos componentes están en una sola herramienta, lo cual también nos reduce
gastos en la parte de estar adquiriendo software de ingeniería. Con un solo software yo puedo configurar todos esos componentes. Ahora bien, les comentaba que yo puedo exportar esta información que ya fue seleccionada de manera previa. Esta información yo la exporto a través de nuestras herramientas de TIA Selection Tool, y en lugar de yo empezar un proyecto desde cero, yo ya puedo exportar justamente los componentes que ya seleccioné y ya están listos. Ya estoy en espera de que simplemente me lleguen mis equipos para empezar a hacer la puesta en marcha. Yo directamente con esa exportación empiezo a configurar en el mundo digital la parte de mi PLC, la parte de los variadores, y empiezo a simular cómo van a ser las reacciones de mi maquinaria como tal, inclusive antes de que lleguen mis componentes, para que cuando lleguen mis equipos únicamente hago la descarga de la información en cada uno de ellos, para obviamente reducir el tiempo de ingeniería. Muchas veces toma más cuánto tiempo es la ingeniería que me va a tomar a mí echar a andar una aplicación en particular que el propio equipo que estamos adquiriendo. Con esa integración nosotros podemos llegar a reducir de un 30 hasta un 40% de tiempo de ingeniería para el arranque de un proyecto, desde la selección hasta ya tener la aplicación trabajando directamente en campo. Otra herramienta que podemos ofrecerles ahora en la parte de la operación de mi proceso es esta herramienta que es el Smart Access Module. Este Smart Access Module es un accesorio, es esta pequeña cajita que se monta directamente en nuestros variadores de velocidad Synamics. Con este Smart Access Module podemos tener una conexión punto a punto entre mi variador de velocidad y un dispositivo móvil, llámese celular, llámese computadora, llámese tablet, ¿sí? De manera que igual ya no necesito tampoco un software como tal, simplemente necesito tener alguno de esos componentes y me voy a conectar a través de un web server. Y con este web server yo voy a poder ser capaz de hacer la puesta en marcha de mi variador, la parte del diagnóstico, monitoreo, inclusive puedo tomar control de mi motor en tiempo real, puedo inclusive sacar el respaldo de mi variador y puedo clonar la información y mantenerlo yo directamente siempre habilitado para estar óptimo mi variador de velocidad trabajando sin estar deteniendo esta parte de tal vez desconozca el equipo y cómo puedo hacer esta puesta en marcha. Con este accesorio directamente nosotros estamos facilitando y estamos haciendo mucho más intuitivo el mundo del variador de velocidad, del drive, a cualquiera de nuestros usuarios. Y ya por último, y justamente que es la aplicación y la solución que vamos a, que es el objetivo de esta pequeña plática que tenemos, en la parte de los servicios, en la parte de qué pasa después de la operación, justamente tenemos nosotros estas aplicaciones que se llaman Synamics, la aplicación que se llama Analyze My Drive, pero para explicar esta pequeña aplicación, primero tenemos que entender otros pequeños conceptos. Número uno, en este momento nosotros estamos aquí en el tren motriz, es decir, yo tengo mi variador de velocidad, tengo mi actuador eléctrico, tengo tal vez o no tengo esta caja reductora y tengo ya directamente el eje que estoy moviendo. En esta etapa, en la etapa del hardware, nosotros estamos generando una cantidad infinita de datos, ¿sí? Estos datos que más o menos podemos generar en este punto en nuestro tren motriz son varios, pero tal vez los primeros que nos pueden llegar a la mente va a ser, ya sé, el consumo de corriente y tal vez el torque de operación que está teniendo mi equipo, y a lo mucho, tal vez algunos interesados, cuál es la temperatura de mi motor y la temperatura de mi variador de velocidad. Pero obviamente no son solo esos datos, podemos generar, bueno, estamos generando muchísimos datos más y que son también de suma importancia para nuestra aplicación. Por ejemplo, ¿cuántos son los kilowatts hora que estamos consumiendo en el motor en particular? ¿Cuántas horas estuvo trabajando mi aplicación? De esas horas, ¿cuántas veces paró mi motor, mi proceso? De esos paros, ¿cuántos fueron programados y cuántos no? Entonces, realmente estamos generando una cantidad interminable de datos que obviamente son de bastante importancia para ya tipos de análisis productivos o de un proceso productivo como tal, ya un poquito más complejo, y que prácticamente son ese tipo de datos que tal vez no consideramos en el día, pero que ya están siendo de total importancia para la parte de la gerencia, ¿sí? Entonces tenemos estos datos. ¿Qué podemos hacer con ellos? Primero necesitamos un elemento
que me va a agrupar todos estos datos. Estos elementos en Siemens lo denominamos elemento Mind Connect. Este elemento me va a agrupar todos estos datos y me va a poder permitir una conexión directa con la nube. Prácticamente es un puente entre mi hardware y mi elemento en la nube, ¿sí? En mi Internet de las cosas. Este puente es realmente la clave y es con lo que vamos a estar trabajando nosotros con nuestro accesorio Synamics Connect. Ok, ahora bien, ya tengo la información, generé mis datos en mi tren motriz, utilicé mi elemento Mind Connect, los agrupé y los exporté o los llevé directamente a la nube. La nube de Siemens se llama MindSphere. ¿Sí? En esta nube nosotros podemos agrupar toda esta información y punto número 1, todos los datos que están siendo generados son 100% confidenciales por parte del cliente o por parte del generador de estos datos, ¿sí? De manera que Siemens únicamente administra el flujo de información de los datos, más no tiene injerencias sobre los datos que están siendo almacenados en nuestro MindSphere. ¿De acuerdo? Además, no necesitamos forzosamente que sea con la nube de MindSphere. Si ustedes ya cuentan actualmente con un proveedor el cual está ofreciendo este servicio de almacenaje de datos en la nube, nuestros elementos Mind Connect también pueden ser conectados directamente con este proveedor de nube de alguna otra marca. Ok. Ya tengo los datos en la nube y los tengo aquí almacenados en un espacio de información, pero todavía no estoy sacándole provecho a esta información a los kilowatts hora, a las veces que ha parado mi equipo, al consumo de corriente que está teniendo mi motor. Todavía no le estoy sacando provecho. Para esto, ¿qué hacemos? Nosotros hemos desarrollado elementos que se llaman Minds App. Son aplicaciones desarrolladas por la nube, por Siemens, perdón, que viven o trabajan en paralelo en la nube, ¿sí? En donde nosotros podemos darnos o podemos darles la capacidad de interpretar estos datos y sobre todo predecir futuros sucesos. Igual, si ustedes tienen algún otro proveedor y este proveedor ya tiene desarrollado distintos sistemas de análisis y de manejo de datos, no tenemos ningún problema de que ustedes también trabajen con esta segunda aplicación. Y bueno, la intención es, una vez que ya tengo yo estos datos, esta Mind App es la que se va a encargar de hacer esta predicción a partir de cuál es el consumo de corriente, a partir de cuál es el torque que está haciendo ejercido mi motor, a partir de cuántos kilowatts estoy consumiendo, a partir de cuántos arranques, cuántos paros. Mi Mind App va a poder predecir en cuánto tiempo este motor va a ser útil o va a ser necesario ser intervenido para un mantenimiento preventivo o inclusive va a ser considerado ya para un cambio físico total de mi equipo. Inclusive, tampoco estamos nosotros peleados. Existen muchas multinacionales que pueden llegar a subir la información a la nube y tal vez tienen una planta aquí en nuestro país, pero el corporativo se encuentra o en el edificio de análisis de datos se encuentra tal vez, por decir un ejemplo, en la India. Entonces vamos a suponer que nosotros estamos sacando la información de la vibración de mi motor, la llevo con mi Mind Connect hacia la nube, la tengo en MindSphere y yo simplemente le doy a un elemento o algún usuario interno de la compañía A, por decir un nombre, que él es experto en análisis de vibraciones de motores, inclusive ni siquiera necesitan utilizar esta Mind App. Les damos simplemente estos datos para que este experto en análisis de vibraciones de mi motor, por ejemplo, haga esta tarea que haría en paralelo a mi Mind App. Lo pueden hacer ustedes de manera independiente. Una vez más, la información es 100% del generador de estos datos y el uso que le dé es 100% gerencia de estos elementos. Ok, entonces ya que tenemos un poquito claro cómo es el flujo de la generación de datos y cómo es el envío de estos datos y cómo se trabajan con estos datos, pues ahora sí vamos a pasar un poquito a materia, a lo que es el webinar del día de hoy. ¿Qué pasa con los variadores de velocidad? Normalmente tenemos dos posibles situaciones cuando estamos trabajando con los variadores de velocidad. El primero es, en el mejor de los casos, tenemos variadores de velocidad que cuentan con un protocolo de comunicación, ya sea Profibus o ya sea Profinet. Si tenemos este caso, estos variadores que están con protocolo de comunicación, yo los puedo llevar directamente de entrada a mi PLC.
ya sea un 1200 o ya sea un 1500, y permitirle que el 1500 sea el que haga, que sea el elemento Mind Connect de mi sistema. Si por cuestiones de saturación de la CPU de mi PLC no es posible que él haga o funja de esta función, contamos también con elementos que se conectan al PLC, no al variador, sino se conectan directamente al PLC, elementos Mind Connect. Estos elementos Mind Connect es nuestro IoT 2040 o nuestra IPC 227E Nano. Entonces, de esta manera, estos dos elementos serían elementos Mind Connect, pero que están relacionados a mi PLC. ¿De acuerdo? Obviamente la ventaja de tener todo integrado en TIA Portal y todo tener esta rápida y sencilla configuración y comunicación entre los componentes, pues me facilita este flujo de información de mi generador de datos hacia el elemento que pudiera enviar la información directamente a la nube, ya sea de Siemens o de cualquier otro proveedor. Pero, ¿qué pasa con los variadores de velocidad que no cuentan con un protocolo de comunicación? Que, dicho de paso, en México, en nuestra región, la gran base instalada de variadores de velocidad son de esta índole, que no están directamente controlados por un PLC, que no tienen un protocolo de comunicación y es prácticamente una solución standalone, ¿sí? Para estos equipos que tienen esta solución standalone es justamente el que se ha generado nuestro Synamics Connect 300. El Synamics Connect 300 son para los variadores de velocidad de potencias bajas, es decir, hasta 250 caballos, y tenemos también otro componente que se llama Synamics Connect 500, que este Synamics Connect 500 es justamente para nuestros variadores de velocidad en tipo gabinete, ¿sí? Como sería un G150, un S150, ¿sí? Para directamente también hacer como elemento Mind Connect y poder también llevar esta información de variadores de velocidad en tablero, esta información también poderla llevar a la nube. Ok, entonces de entrada, nuestro Synamics Connect es un elemento Mind Connect que me permite hacer la recopilación de los elementos o de los datos generados por mis variadores standalone hacia la nube. Y vamos a ver cuáles son las características de este Synamics Connect. El Synamics Connect 300 es justamente este pequeño accesorio. Como pueden ver, es una conexión punto a punto entre mi variador de velocidad de la familia Synamics, ¿sí? Vean, sale este cable y llega directamente en estas terminales para poder conectarse a mi elemento Mind Connect. Es compatible con todas las familias Synamics, es decir, un Synamics B20 lo puedo conectar, un G120, un G120C, un G120X, es posible conectar, e inclusive la familia Micromaster también es posible conectarla con este elemento Synamics Connect 300, de manera que no estamos limitando la familia de variadores de velocidad, sino estamos pensando, ya que a nivel mundial la base instalada también de Micromaster es bastante importante, entonces también estamos ampliando que mi Synamics Connect pueda recibir la información de mi Micromaster. ¿Ok? Un solo Synamics Connect, un solo accesorio como tal, puede llegar a soportar hasta 8 drives distintos. ¿Ok? Y el equipo es altamente intuitivo, es prácticamente una solución plug and play. Yo prácticamente lo saco de su caja, lo conecto a un real, bueno, lo monto en un real DIN, lo alimento a mi voltaje de alimentación y únicamente conecto mis variadores de velocidad y se acabó. No tengo que hacer yo gran desarrollo para poder hacer la configuración de este Synamics Connect. Vamos a conocer un poquito más cómo es este accesorio. El Synamics Connect, primero tenemos el puerto X121 y X122, que son estos dos puertos, en donde directamente vienen los 3 hilos de la comunicación de mi variador de velocidad Synamics, y aquí es donde yo hago la conexión de mis variadores de velocidad. ¿Ok? Una vez que ya tenga la conexión de mis equipos, yo únicamente voy a requerir apretar este botón de user, en donde va a entrar en un modo de reconocimiento automático. Este modo de reconocimiento automático va a detectar cuál es la potencia operativa de mi variador de velocidad y va a empezar a extraer esa información de número de parte de
de más o menos cuál es el consumo de corriente que ha tenido, de cuáles los kilowatts hora que ha estado consumiendo y demás. Todos esos datos ya los va a estar recopilando y yo prácticamente nada más apreté un botón. Ahora bien, a mí no me gusta utilizar la herramienta de reconocimiento automático. Nosotros podemos cargar esta información de manera manual a través de un web server en el cual otra vez yo agarro un elemento ya sea mi tablet, mi celular, me conecto vía Wi-Fi punto a punto con este elemento y en el web server pues yo directamente hago la descarga de la información a mano y voy diciendo cuáles son los distintos variadores que tengo dados de alta en estos equipos. Ahora bien, ya di de alta mi equipo. Vamos a ver cuáles son los distintos. Bueno, perdón, me voy a regresar tantito. En el puerto, aquí está justamente en el X1 y en el X2. Aquí justamente son los puertos en donde yo tengo mi conexión hacia mi proveedor de la nube, ya sea MindSphere, que sería el puerto X1, y si es un puerto o un proveedor, perdón, de algún otro proveedor de conexión a la nube, utilizaría el puerto X2. Ya están configurados, yo no tengo que hacer absolutamente nada más, únicamente es hacer la conexión de mi cable Ethernet y sería absolutamente todo lo que yo tendría que hacer por esta parte. ¿Ok? Entonces, ahora sí, ya di de alta mis distintos variadores de velocidad y vamos ahora a conocer cuáles son los distintos parámetros que yo puedo empezar a monitorear y yo puedo empezar a enviar directamente a la nube. Tenemos este 21 parámetros distintos que ustedes pueden seleccionar si desean o no desean enviar. Y esto es bien importante. Cualquier proveedor de conexión a la nube, llámese MindSphere o llámese algún proveedor de alguna otra marca, nos va a cobrar por cuántos bits estamos enviando o cuántos bits estamos transfiriendo, ¿de acuerdo? Entonces, es muy importante que yo decida cuáles parámetros son realmente importantes para mí. Podemos editar y seleccionar cuáles parámetros son los que yo quiero escoger. Por ejemplo, a mí me interesa nada más el parámetro 3, el parámetro 4 y tal vez el parámetro 11, por decir algo, ¿sí? Y únicamente estoy jugando con esos tres parámetros. Por estándar o por configuración, el Synapse Connect cada 5 segundos me va a estar enviando los parámetros que yo haya seleccionado. Y aquí también el Synapse Connect me da la capacidad de poder escoger y configurar si quiero que sea cada 5 segundos o puedo elongar este tiempo hasta 1 hora. Debe de ser, lo más que podemos esperar es 1 hora. ¿Por qué 1 hora? Porque también un monitoreo tan amplio de datos de 1 hora y 1 hora, pues obviamente no voy a poder tener una transparencia total de todo mi proceso, ¿sí? Digamos que 5 segundos es un tiempo bastante considerable para poder tener una referencia actual de mi proceso, y no es un consumo tan excesivo de datos, además que tenemos la capacidad de poder escoger cuántos datos quiero yo estar haciendo el envío y la transmisión de la información. Entonces consideramos que es un parámetro bastante accesible. Sin embargo, es modificable, todo con el Synapse Connect es editable y yo puedo escoger si quiero enviar los 21 datos o no, y si quiero que sea cada 5 segundos o sea un poquito más largo el tiempo de muestreo. Ok, entonces, simplemente para recapitular, nosotros podemos ofrecerles 3 elementos distintos para poder hacer esta información de extraerlas de nuestros variadores de velocidad y enviarlos a la nube, tanto mi Synapse Connect como el elemento MindConnect Nano, el MindConnect IoT 2040, que están ligados directamente al PLC, y mi PC, ¿no? Que también estaba ahí, estaba comentada. Obviamente es muy importante que ustedes sepan, si quieren ustedes utilizar que el PLC, el 1500 o el 1200 haga esta función de conexión a la nube, tenemos que habilitar este function block que me habilita el enviar la información hacia la nube. Si yo no habilito esto, aunque tenga mi PLC 1500, no me va a fungir para esta función de conexión a la nube. ¿Ok? Y bueno, ahora sí, ya hicimos, por así decirlo, el primer paso. El primer paso es saber cómo estoy, dónde estoy parado y cuál es el estado actual de mi proceso. ¿Sí? Con
tomando mi tren motriz, extrayendo la información de mi tren motriz y enviándolo hacia la nube. Pero realmente, para poder dar el paso hacia la predicción de estos pasos que pueden llegar bueno, de estos elementos o sucesos que pueden llegar a pasar en algún momento, necesitamos tener cierto análisis de la información. Análisis como que primero necesitamos conocer a la perfección mi proceso. ¿Qué pasa si yo hago un cambio en mi proceso? ¿Cómo va a afectar a mi proceso la modificación que yo acabo de ejecutar? Y más allá, si hago esta modificación en mi proceso, ¿cómo va a afectar a mi total de mi producción o a los procesos que son dependientes de este proceso en particular? Entonces, yo necesito ser primero un experto en la aplicación que quiero analizar. Y sobre todo, necesito ser un experto y conocer a la perfección todo mi proceso productivo para entender que un pequeño cambio generado en alguna etapa de mi elemento productivo puede tener grandes consecuencias al final de mi proceso o de mi elemento que ya ha sido producido. ¿Ok? Y justamente haciendo este análisis, esta transición y este conocimiento de nuestra propia aplicación y conocimiento de nuestra propia proceso productivo, es como ya podemos hacer esta predicción de qué va a pasar y qué voy a ganar o qué voy a perder a través de un cambio como tal en mi proceso. Ya una vez que tengo esta información en la nube, nosotros, como les comentaba, tenemos las Minds App. Esta Minds App que Siemens está ofreciendo se llama Analyze My Drive. Esto quiere decir que ya tengo los datos en la nube y ya está procesando esta aplicación directamente. Toda la información que yo seleccioné y envié directamente la está analizando. ¿Para qué me sirve a mí la Mind App? Me va a permitir la visualización de estos datos, me va a permitir el análisis de los datos y sobre todo me va a sacar tendencias a futuro. Y me va a permitir el almacenaje de todos estos datos para un posible análisis futuro por algún tercero inclusive, ¿sí? Para verificar que la información que nosotros estamos ofreciendo es correcta. Entonces, todo esto lo va a hacer mi Minds App, mi Analyze My Drive. Más o menos, ¿cómo es que funciona esta... se trabó... Ahí está, perdón. Se había trabado mi computadora. Más o menos, ¿cómo funciona esta aplicación? Pues bueno, a partir del grupo de parámetros que yo he seleccionado, voy a analizar parámetro por parámetros y vamos a definir umbrales de operación. Umbral de operación positivo o sano y umbrales de operación dañinos para mi aplicación, ¿de acuerdo? Para empezar, estos umbrales pueden ser ajustables por el usuario, porque obviamente el usuario es el experto de la aplicación. Nosotros simplemente ponemos un parámetro estándar que a nivel global más o menos nos proporciona una precisión bastante elevada, pero si un experto de la aplicación me dice, no, yo quiero cerrar o quiero abrir este umbral, lo podemos hacer. Y al final de datos vamos a estar, a partir de los datos generados y adquiridos, vamos a empezar a analizar cuántas veces estamos trabajando en una zona segura de operación y cuántas veces estamos trabajando en una zona insegura de operación. De manera que entre más puntos o más elementos o momentos tengamos en zonas inseguras de operación o dañinas de esta operación, nosotros vamos a empezar a descontar el tiempo de vida de nuestro actuador eléctrico. En este caso, en este pequeño ejercicio, únicamente estoy analizando corriente, pero acuérdense que yo puedo sacar corriente y además puedo sacar temperatura de mi motor y además puedo sacar el torque de mi motor. Entonces, obviamente, entre más datos saco, el Analyze My Drive va a compaginar todos estos datos que estoy analizando al mismo tiempo. Y a partir de un análisis de todos los datos que ya se enviaron a la nube, yo ya te puedo decir con un grado de precisión del 98% que tal vez ese motor en particular que estamos analizando va a ser necesario intervenirlo para un mantenimiento predictivo en unos 6 meses o si no le haces ese elemento preventivo en esos 6 meses, tal vez te va a durar otros 4 meses más y ya ese motor en particular va a dejar de trabajar con las condiciones óptimas que tenemos en este momento.
Ok, como tal, nuestra aplicación, el Analyze My Drive, me permite una visualización de todos los datos importantes relacionados a mi aplicación. Ya no se trata de que directamente o tradicionalmente, ¿qué es lo que hace la industria? Tradicionalmente tienen un plan de mantenimiento, por ejemplo, en los motores, en donde dicen cada 6 meses o cada 8 meses o cada 10 meses, sí o sí, yo paro mi proceso. Y paro y reviso todos mis motores. Y eso directamente le pega a la producción. Ya no se trata de hacer eso. Se trata de únicamente utilizar los recursos necesarios para intervenir un solo motor si es que ese motor necesita ser intervenido. Tal vez este motor está en muy buenas condiciones, el ambiente donde está trabajando está en condiciones ambientales bastante propias o bastante correctas, y la demanda o la exigencia de ese motor no ha sido tan exigente y tal vez ese motor en particular no necesita ser ni siquiera intervenido para un mantenimiento preventivo en unos 18 meses. Entonces no se trata de parar mi proceso completo tal vez va a fallar el motor, sino yo ya te estoy diciendo, este motor va a fallar hasta en 18 meses y de aquí en adelante no necesitas hacer absolutamente nada por este equipo. ¿Qué ventajas me da esto para la industria? Pues estamos nosotros reduciendo el uso de nuestros recursos y sobre todo el recurso más valioso, que es el recurso del hombre, de la parte del mantenimiento, de la parte del ingeniero que tiene que estar ahí y estar ahí directamente físicamente en el equipo y estar haciendo ese tipo de mantenimiento. Pues obviamente esos recursos se van reduciendo y obviamente es una gran ventaja para nuestros procesos productivos. Eso únicamente desde la perspectiva del mantenimiento. Ahora bien, vamos a analizar la parte de la operación de mi producto, de mi aplicación, perdón. Yo tengo una aplicación que en teoría no debería de parar durante mi ciclo de operación de 8 horas, no debería de parar ni una sola vez. Y de repente yo veo que está parando cada 2 horas. Podemos hacer un análisis de esa aplicación en particular. ¿Por qué está parando? ¿Ese paro fue programado o fue un error de mi variador? Y ese error de mi variador se generó ¿por qué? Por un alto consumo de corriente, por un alto consumo de torque en el motor. ¿Qué fue lo que provocó este paro? De manera que yo voy a igual utilizar esos recursos únicamente en mi proceso que está teniendo más paros o en mi proceso que es más crítico. De manera que yo directamente te puedo decir, este proceso de mi línea A de la embotelladora es la más crítica porque es la que nunca se detiene, pero está teniendo más paros. Entonces, ahora sí, vamos a como decimos colonialmente, vamos a echar todas las carnes al asador y vamos a utilizar a todos los ingenieros de mantenimiento y vamos a dar únicamente mantenimiento a esa línea, mientras que las otras tres que están en condiciones más óptimas, un poquito mejor, pueden seguir trabajando y no paro directamente mis líneas completas de producción. Esa es la intención y la ventaja de esta nueva generación de poder trabajar esta información directamente en la nube, de adquirir todos estos datos, poderlos enviar directamente a través de mi elemento Mind Connect y poder hacer este análisis directamente en la nube. Una vez más, nada más para recapitular, esta información en la nube es 100% propiedad del usuario, del generador de los datos. En el caso de MindSphere, nosotros únicamente administramos estos datos que estén guardados en alguna localidad de la nube y lo que se haga con esos datos es 100% responsabilidad y referencia del usuario. ¿De acuerdo? Nosotros únicamente ofrecemos el servicio y si además ustedes también quieren utilizar nuestros servicios de aplicaciones para este análisis de datos, pues ahora sí ya les podemos dar una solución totalmente integral para mantener activo y productivo los distintos etapas de las aplicaciones productivas dentro de la industria. Ok, por mi parte sería todo. Les dejo nada más mis datos. Si el día de mañana alguno de ustedes llegara a tener alguna duda, pregunta, comentario, sugerencia referente a este tema o cualquier otro tema relacionado al motion control, por favor, con mucho gusto pudiéramos apoyarlos. Obviamente poniendo en contacto a nuestro partner Auticom para simplemente mantener el canal de comunicación correcto. Y pues por mi parte sería todo. Perfecto. Muchísimas gracias, Edgar.
Muy interesante toda la presentación. Y bien, bueno, son las 3:49, yo creo que tenemos unos 10 minutitos para iniciar con nuestra sección de preguntas y respuestas. Les recuerdo que si tienen alguna duda sobre todos los temas que estuvimos viendo, pueden depositar sus preguntas aquí en la sección de Q&A y vamos a estar procediendo a hacer lo que viene siendo abordar las diferentes preguntas que puedan haber surgido. Nada más antes de empezar con las preguntas, si nos pueden apoyar, Jacobo, con el despliegue de la encuesta. En su pantalla ahorita van a recibir una pequeña encuesta. Esta encuesta pues es básicamente una encuesta sobre el webinar, sobre el contenido y toda la gestión de estos webinars que seguimos ofreciendo para ustedes. Básicamente porque nos interesa pues ofrecerles contenido de alto valor y seguir mejorando lo que viene siendo la ejecución de esto que estamos haciendo para todos ustedes. Entonces, si nos pueden apoyar ahí contestando esta pequeña encuesta en estos 10 minutitos que vamos a empezar con preguntas y respuestas, les agradeceríamos muchísimo. Bueno, vamos a iniciar con la primera pregunta. Nos preguntan aquí en la sección de Q&A bueno, ¿con qué versión del TIA Portal se puede hacer la configuración del Synamics Mind Connect? Ok, el Dynamics Connect es independiente a TIA Portal. Tal vez la pregunta va enfocada a si yo quiero conectar mis Drive a mi PLC y de ahí poder hacer o enviar la información utilizando el FB de enviar de datos hacia la nube. Esto es a partir del TIA Portal 15.1 para adelante. Y directamente Dynamics Connect es independiente a TIA Portal. Únicamente hago la instalación del dispositivo y aprieto el botón de reconocimiento automático y de ahí en automático él ya empieza a hacer el envío de esta información. Ok, la siguiente pregunta es, bueno, preguntan si el Dynamics Connect solamente funciona con variadores Siemens. Sí, es únicamente para variadores Siemens. Directamente nosotros tenemos un protocolo de comunicación punto a punto entre el variador de velocidad, que es estándar, que viene desde Micromaster, por eso es que es posible con Micromaster. Se mantiene en Dynamics. Entonces, esta comunicación punto a punto se mantiene y la tenemos directamente conectada al Dynamics Connect. También porque nosotros conocemos perfectamente cuál es el acomodo de nuestros parámetros. Entonces, si quisiéramos leer tal vez un grupo de parámetros de alguna otra marca, tal vez mi parámetro 30, que tal vez es consumo de corriente, en otro variador el 30 es otro valor y tal vez no tendría mucho sentido la información que estamos enviando. Por ese motivo es que sí es únicamente para variadores de Siemens. Bien. También nos preguntan, ¿querer conectar un drive a un Dynamics Connect 300, ya no se podría utilizar el BOP para ese drive? Es correcto. Estamos asumiendo que el variador está operativo. La operación se hace directamente tal vez de una botonera y realmente en muchas veces el BOP se utiliza únicamente para monitoreo. Como este monitoreo lo vamos a estar haciendo directamente desde la conexión con la nube, se decide retirar este BOP y enviar toda la información directamente para allá. ¿Qué pasaría? Tal vez la pregunta va, ¿qué pasaría si mi variador falla? No pasa absolutamente nada si yo en vivo, si con el Dynamics Connect, enviando datos, desconecto del puerto DB9 donde conecto el BOP. Si de ahí desconecto a mi Dynamics Connect y pongo el BOP, pues no pasa absolutamente nada. Simplemente durante el tiempo que esté desconectado el cable, ese variador en particular, la información que voy a estar enviando va a ser cero, ¿no? Entonces, no pasa nada, el Dynamics Connect no se va a falla. Entonces, podemos también dar esa facilidad en que caso de que se presente alguna falla y yo necesite ir y resetear el error o lo que sea, desconecto el Dynamics Connect, pongo mi BOP, vuelvo a echar a andar el equipo y vuelvo a conectar el Dynamics Connect sin mayor problema. Muy bien. Otra pregunta. ¿El Dynamics Connect solo funciona con MindSphere o también puede compartirse la información con otros softwares en la nube?
Pueden ser con otros proveedores de almacenamiento de datos en la nube, no es exclusivo de MindSphere. Inclusive yo comentaba que tenemos dos puertos, un puerto especial para conectar ahí mi cable Ethernet hacia MindSphere y otro puerto especial para conectar si en caso de que es un proveedor de otro suministrante de servicio de la nube, es indistinto para nosotros. Simplemente enviamos la nube independientemente si es con MindSphere o con otro proveedor. Perfecto, muy bien. Gabriel Hernández nos pregunta, ¿Dynamics Connect aplica para cualquier firmware en los drives o variadores o es necesario partir, o sea, es a partir de cierta versión? No, es indistinta la versión de firmware de nuestros variadores de velocidad. Únicamente se hace la recopilación. Desde que lo podemos hacer con MicroMaster, está incluida toda la familia de Synamics, Synamics primera generación y Synamics segunda generación y toda la generación de MicroMaster. Es indistinto la versión de firmware del variador para hacer este envío de datos hacia la nube. De acuerdo. Gerald Manrique nos pregunta, ¿Analyze My Drive funciona solo con Synamics Connect 300 o también con un IoT? Ok. A final de cuentas, el Analyze My Drive funciona cuando el dato ya está en la nube. Si vino por el Synamics Connect o si vino por parte del PLC con la IPC o con el IO 2040, es indistinto para el Analyze My Drive. Únicamente es agarro los datos que ya están en la nube y a través de esos datos que ya tengo en la nube hago mi análisis. Entonces, sí es correcto, es indistinto. Puede trabajar tanto por el lado del PLC o por el lado del Synamics Connect. Muy bien, de acuerdo. Aquí Diego nos pregunta, con Analyze My Drive, ¿es posible recopilar información de variadores de otros proveedores para el análisis de esos equipos? No, bueno, perdón. Como les comentaba, si el dato ya está en la nube, puede ser que el variador o el dato fue recopilado de alguna otra manera, pero la información ya está en la nube. Aquí tal vez lo importante es el Analyze My Drive únicamente vive, por así decirlo, en la nube de Siemens, en MindSphere, ¿no? Si el proveedor de otra marca no es compatible todavía, que el Analyze My Drive pueda trabajar en la nube de algún otro proveedor. De manera que si ustedes ya hicieron con alguna otra marca, por así decirlo, enviaron los datos a la nube y ya tienen en MindSphere, en la nube de Siemens, estos datos, Analyze My Drive puede trabajar esos datos aunque el variador sea de otra marca. Eso sí es posible. Lo que todavía no es posible, me parece que sí va a ser liberado el próximo año, pero de momento, al día de hoy, no es posible que el Analyze My Drive, como tal la aplicación, pueda trabajar en la nube de algún otro proveedor. Ok, muy bien. Francisco Lerman nos pregunta, buenas tardes, Inge, ¿cuál es el costo y disponibilidad de toda la solución? El costo Okay. aproximado de la solución, me imagino que sería variador, la pasarela o el IoT Synamics Connect 300 y pues quizás también el costo del Analyze My Drive. Ok. De momento, todo este 2020 y principios, los primeros 6 meses del 2021, como tal, Analyze My Drive es gratuito. El dispositivo, el Synamics Connect, que me permite conectar hasta 8 drives, tiene un costo de precio de lista que son de 27,000 pesos mexicanos. Obviamente aquí con nuestro partner Auticom nos pueden hacer un descuento para que te lo lleves bastante accesible. Y obviamente el costo de cada variador de velocidad pues depende mucho de la potencia que estamos trabajando, pero nuestro variador de velocidad más chiquito, un B20 por ejemplo, arranca en 4,000 pesos precio de lista, ¿sí? Y tal vez el dato que sí, les soy honesto, no tenga ahorita en la mano es cuál es el costo de esta mensualidad, por así decirlo, de yo tener el acceso a MindSphere. Cualquier proveedor de enviar los datos a la nube trabaja de esta manera, es una mensualidad, se firma por un contrato de 1 año. Obviamente este contrato depende de los números de datos que vas a estar enviando. Entonces, aquí sí, este dato
se lo quedaría de ver. Sin embargo, yo creo que nos podemos apoyar aquí con Alex y con Dani Sánchez, tal vez que nos puedan hacer un pequeño ejercicio trabajando tal vez un número definido de datos, poder sacar ahí un pequeño contrato de un año con MindSphere para poder ya dar ese número de cuál es el costo de poder ya tener toda la solución trabajando. Perfecto, muy bien. Sí, digo, ahí complementando un poquito, hace un par de semanas tuvimos un webinar con Gerardo Pérez, donde se explicaba más o menos también el tema de los costos de Mindsphere, ¿no? Entonces, igual Inge te podemos contactar ya directamente para pues, ver el dimensionamiento de quizás una aplicación con toda esta solución, para dimensionar más o menos cómo sería la suscripción que requeriría para, sobre todo para la mensualidad de Mindsphere. Entonces, pero bueno, aquí la buena noticia es que la aplicación como tal, la app de Analyze My Drives, dentro de Mindsphere no tiene costo y el precio del Dynamics Connect 300, pues sinceramente, considerando que puede conectar 8 equipos, 8 dispositivos, pues está bastante bueno, la verdad. Tenemos otra pregunta. Basándonos en el mantenimiento predictivo, el Analyze My Drives, ¿qué tan específico puede llegar a ser que te indique un daño de valeros o algún otro componente del motor? Ok. Normalmente el daño de valeros en un motor está o se genera por las vibraciones del propio motor, en la mayoría de las ocasiones. El segundo tema que daña los valeros de nuestro motor se empieza a dar cuando hay un sobrecalentamiento en el equipo. Entonces, como tal, Analyze My Drive no analiza vibraciones mecánicas en el motor. Únicamente analiza consumos de corriente, el torque que está siendo exigido nuestro motor y ciclos operativos. El análisis de daño o de revisión del equipo viene en base a esos parámetros. Entonces, una respuesta correcta sería: necesitamos otro componente que nos ayude a hacer el análisis de vibraciones. Tenemos dos opciones. La primera opción es, también hace un par de semanas, mi compañera Francia dio un pequeño webinar acerca de uno de nuestros motores con un 1200. Esa sería un complemento para nuestro Analyze My Drive, y ya una vez que están todos los datos, pues ya en Analyze My Drive podrá sacar su resultado. Y el otro elemento se llama Simotic Connect. Este Simotic Connect es prácticamente es una cajita que tiene 8 sensores, por así decirlo, que se instala físicamente a nuestro motor y, entre otras cosas, analiza las vibraciones de nuestro motor. Entonces, si yo tuviera el Dynamics Connect y el Simotics Connect, ahora sí, yo te puedo dar una definición y una precisión de si el daño de mi motor va a estar dado en los valeros, con una precisión de hasta el 98%. Entonces, para contestar y aterrizar la respuesta, necesito de más elementos para poderte decir si es un daño en valeros. Necesito más elementos, ya sea la solución con el 1200 o ya sea con el sensor Simotic Connect 400, para poderte ya dar esa precisión del 98% de precisión que el daño va a ser o va a estar en los valeros. Muy bien. Denis Izquierdo nos pregunta también, Dynamics Connect 300, cuando se comunica con un variador, ¿con qué protocolo lo hace? ¿USS para los Micromasters y Profinet para los G120? No, es un protocolo interno de Siemens, es un protocolo punto a punto que tenemos desarrollado para nuestros variadores de velocidad. Entonces, como tal, me voy a regresar tantito a la presentación, nada más para tal vez aclarar este punto. Como tal, la conexión sale directamente de mi unidad de control de mi variador, de mi puerto DB9, y es una conexión punto a punto a las terminales del Dynamics Connect. No es USS, no es Profinet, es una comunicación especial que tenemos nosotros en Siemens, punto a punto para la comunicación de nuestros variadores de velocidad. De acuerdo.
Mauro Enrique Castillo también nos pregunta, ¿qué tipo de análisis se debería realizar un servomotor Siemens Motor Module? Mm, Sí, creo Se debe que realizar a un servomotor Siemens Motor Module. Bueno, la familia S120, como tal, si la conectamos a un PLC, también podemos hacer la adquisición de datos de la operación de nuestro servomotor. Igual, de la misma manera, podemos sacar con el Analyze Drive cuáles son las condiciones operativas de mi servomotor. Mencionas el motor módulo. Aquí yo creo que me falta un poquito más de información o entender un poquito mejor tu pregunta. A final de cuentas, la solución que estamos presentando en este momento, partimos de la operación de mi actuador eléctrico, y a través de esta operación del actuador eléctrico, nosotros podemos definir las zonas operativas, si son sanas o no son sanas, de este actuador eléctrico. De que podemos adquirir parámetros de nuestros motor module para saber cuál es la condición, o alarmas de los parámetros, o alarmas, perdón, de nuestro motor module, es posible, pero ahí sí necesitamos directamente a nuestro PLC. Pero igual, si tienes una pregunta un poquito más en concreta, o si me quieres reformular la pregunta, por favor, ahí está mi correo, y hazme llegar un correo para tal vez entender un poquito tu pregunta mejor y aclararla, ¿no? claro, muy bien. Y bueno, la última pregunta es, si no tenemos MindSphere activo, ¿aún así nos sirve para recabar datos de forma local? Ok, em, bueno, sí y no. MindSphere sí va a estar haciendo la recabación de estos datos, pero ya está desarrollado el protocolo para ser enviado hacia la nube. Eh, Desconozco, y seguramente la respuesta va a ser no, pero se las puedo confirmar. Si yo me conecto punto a punto con el Mind Connect, si puedo descargar esa información y tal vez y tal vez mandarla a una computadora central que yo tenga en mi empresa. Seguramente no va a ser posible. Sin embargo, se los investigo para tampoco de estarles diciendo mentiras. Se los investigo para aterrizar bien eso, pero desde mi percepción, con la información que tengo, sí lo voy a poder almacenar. Lo que me faltaría es cómo saco la información que va a estar en el Synamics Connect. Yo ya no tengo cómo sacarla de este elemento porque lo envían automático hacia la nube. Entonces, tal vez es el punto que me faltaría por investigar tal vez un poquito más para poder contestar esa pregunta. Bien. Bueno, son todas las preguntas que tenemos. Digo, igual también ya por el tiempo. Creo que ya podemos dar por finalizada esta sesión. Veo que nada más en los comentarios también nos preguntan si podemos mandar la presentación. Claro que sí. La presentación se les va a estar haciendo llegar a través del correo electrónico que registraron para el webinar, probablemente el día de mañana. En el transcurso del día les vamos a hacer llegar esta presentación y pues digo, no me queda más que agradecerles a todos los que se conectaron a esta sesión, agradecerte a ti, Edgar, por acompañarnos el día de hoy y apoyarnos con esta presentación. Digo, es una solución bastante interesante y que se puede aprovechar no solo para los variadores de tecnologías más recientes, sino también incluso los Micromaster, ¿no? Esto pues puede permitir hacer un ahorro significativo, ya que no se requiere una inversión tan fuerte cuando ya se tiene base instalada quizás de la marca. Entonces, pues digo, de mi parte sería todo. Nada más recordarles que la próxima semana, el próximo miércoles, igual a las 3 de la tarde, miércoles 22 de julio, tenemos el webinar Ciberseguridad de la Industria 4.0, en donde nos acompañará Oscar Colín, un tema también pues que va a estar bastante interesante, un tema muy amplio que pues vamos a discutirlo también en este espacio. Entonces, no sé si quieras agregar algo más, Edgar. No, pues simplemente muchas gracias a todos los participantes por habernos acompañado en este evento. Y una vez más, si llegan a tener alguna duda, con mucho gusto estamos para apoyarlos, para orientarlos. No duden en contactarnos, tanto a un servidor como a cualquiera de nuestro partner Auticom, que tienen gran expertise en el departamento de Motion Control.
Muchas gracias por la invitación. Perfecto. Bueno, pues también de mi parte les agradezco su presencia y pues nos vemos aquí la próxima semana. Muchísimas gracias a todos y excelente tarde. Hasta luego. Hasta luego.